Escuela Sabática Hoy presenta Lecciones de Josué acerca de la fe. Un testigo del poder de Dios es el título de la lección para el día de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025. Vamos a poder estudiar una lección más para el día de hoy. Como ya hemos aprendido en la lección número 5, Dios dio la oportunidad a los moradores de Canaán para que se pudieran arrepentir y de esa forma Dios no los hubiese desalojado de la tierra de Canaán. Pero finalmente ellos decidieron al desobedecer cada vez más la palabra de Dios, a involucrarse más en la corrupción que llegó al límite ya el pecado de ellos. El texto para hoy, en esta mañana, vamos a poder estudiar en el libro de Josué, capítulo 6, los versos 6 al 9. Capítulo 7, versos 6 al 9. Aquí nos habla acerca de la derrota del pueblo de Israel cuando se enfrentó ante Jair. El día de ayer estudiábamos la victoria de Israel ante el rey de Jair. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de la primera enfrentamiento o de la primera guerra que tuvo Josué con el ejército israelita ante los moradores de Jair, y cómo el pueblo de Israel fue derrotado. Después de la derrota de Israel ante Jair, Josué y los ancianos reaccionaron con profundo dolor. Se sintieron muy adoloridos, muy afectados, porque ellos fueron derrotados. El texto nos dice que rasgaron sus vestiduras, cayeron en tierra delante del arca del Señor y se cubrieron de polvo hasta la tarde. Era una señal de humillación, lamento y desconcierto total. No entendían cómo un pueblo que había visto caer los muros de Jericó ahora sufría una vergonzosa derrota. Josué y los ancianos se rasgaron las vestiduras y se arrodillaron y se quedaron hasta la tarde. Se humillaron ante Dios porque no entendieron cómo ellos habían sido derrotados después de haber visto que el pueblo de Israel había derrotado los muros de Jericó, pero ahora el pueblo de Israel había sido derrotado por Jair. Ellos no entendieron. Josué estaba, nos dice la palabra de Dios que Josué estaba muy confundido y elevaba una oración que refleja 3 sentimientos humanos muy reales. Primero, el desaliento. Segundo, la duda momentánea. Y tercero, la preocupación por la gloria de Dios. El desaliento, en su oración dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruya? Así como el pueblo de Israel, ustedes se acuerdan, cuando en el desierto ellos quisieran comer comida y no tenían agua tal vez para beber, no tenían comida, y dijeron ante Moisés: ojalá nos hubiésemos quedado allá en el Egipto. Allá teníamos comida, estábamos ante las ollas de las comidas, de las carnes. ¿Por qué nos sacaste de allá y nos has traído a que podemos morir aquí en el desierto? Así decía el pueblo de Israel. Y ese mismo sentir dijo Josué aquí: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan?
Y allí tuvo una duda y dijo, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y en la preocupación por la gloria de Dios se preguntaba, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Es lo que nos habla en el verso 9. Y cuando lo oigamos, los cananeos y todos los amorreos, los moradores de la tierra, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿Y qué harás tú a tu gran nombre? Decía Josué. Aquí vemos que un principio central en toda la teología bíblica, el honor y la gloria de Dios están ligados al destino de su pueblo. Josué comprendía que Israel no era solo una nación, sino el pueblo portador del nombre de Dios. Si Israel era destruido, los pueblos vecinos interpretarían que el Dios de Israel era débil o incapaz y el nombre de Dios sería deshonrado entre las naciones. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos habla acerca de el pueblo de Israel que había desobedecido. Alguien del pueblo de Israel había desobedecido y no habían atacado o no habían seguido las instrucciones de Dios. Y ellos fueron a luchar con Caín, confiando en sus propias fuerzas. Todo lo que el pueblo de Dios hace afecta el testimonio de su nombre. Las derrotas espirituales no solo traen consecuencias humanas, sino que también ponen en juego la reputación divina ante el mundo. Cuando un cristiano o cuando alguien que asiste a la iglesia no vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces esa vivencia, esa vida que lleva, afecta también a los demás, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la luz que debe reflejar al mundo, y depende de mucho de nosotros también para mostrar el carácter de Dios hacia otras personas. Por eso Josué dijo, ¿qué harás tú por tu nombre? Porque decía que los vecinos, al ver que el pueblo de Dios era derrotado, iban a decir que no tenían el respaldo de Dios. Por eso dice, debemos vivir y actuar de manera que Dios sea glorificado. A través de nuestras victorias y fidelidad, no deshonrado por nuestros pecados o desobediencia. La reacción de Josué muestra su humanidad, pero también su profunda conciencia de la gloria de Dios. En principio teológico, el versículo 9 es que la reputación del Dios vivo está vinculada a la conducta y el testimonio de su pueblo. Por eso nuestras acciones deben reflejar siempre su santidad, poder y fidelidad. Con nuestras acciones depende también en que el nombre de Dios sea glorificado. Después de la gran victoria en Jericó, cuando el pueblo de Israel destruyó los muros de Jericó, después de esa gran victoria donde los muros cayeron por el poder de Dios, Israel se sintió confiado. Y el siguiente objetivo era una ciudad más pequeña llamada Jai.
cerca de Betel. Cuando el pueblo de Israel vio aquellos tremendos muros de Jericó ser destruido, ser derrotado, y ahora se iban a enfrentar a una ciudad más pequeña, una ciudad pequeñita, y ellos se sentían muy confiados. Ellos se sentían con esa confianza, con esa, en otras palabras, decir, a este pueblo lo destruimos rápido. Si a Jericó te hemos destruido, ¿cómo no vamos a destruir a este pueblo? Josué envió espías, dice, para evaluar la situación, y ellos dijeron, no suba todo el pueblo, solo unos 2 o 3 mil hombres, porque son pocos. Entonces, cuando Josué envió espías al pueblo de Jai, aquellos espías dijeron, ¿para qué van a ir todo? No es necesario, ellos son poquitos, fácil de destruir, fácil de ganarlos, así es que subamos solamente pocos nada más. Pero algo grave había sucedido, que Acab había tomado del botín de Jericó cosas que Dios había prohibido, un manto babilónico, plata y oro, y lo escondió en su tienda. Eso está en Josué 7:1 y el verso 20-21. Esto fue la desobediencia directa a Dios. Entonces ahí había una desobediencia directa a Dios. De ahí vienen las consecuencias. Cuando los israelitas fueron ahora a pelear contra Jai, Dios no estaba con ellos. Y el texto dice, los de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabaraim y los derrotaron. Entonces, los moradores de Jai dice que hirieron a 36 hombres del pueblo de Israel y los persiguieron y los siguieron y lo derrotaron. Fue una derrota, dice, humillante, porque el pueblo que había visto milagros tan grandes, así como la destrucción de los muros de Jericó, así como había abierto el río Jordán, ahora huían ante el enemigo pequeño, aquel pueblo pequeño, que aparentemente para ellos era fácil de destruir. Y eso hizo que el corazón del pueblo se derritió y vino a ser como agua, es decir, perdieron el ánimo y la fe. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, es lo que pasa como al pueblo de Israel, que fueron fácilmente destruidos por Jai, fácilmente derrotados por Jai. Josué no entendía por qué Dios permitió esa derrota. Por eso él y los ancianos rasgaron sus vestidos. Rasgaron sus vestidos como símbolo de humillación y dolor y tristeza. Cayeron sus rostros en tierra delante del arca. Se cubrieron de polvo, símbolo de lamento. Josué clamó a Dios diciendo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? ¿Qué harás tú por tu gran nombre? Preguntaba. La derrota fue la batalla perdida contra la ciudad de Jai, causada por el pecado oculto de Acab. Josué y el pueblo estaban confundidos porque no sabían qué había pecado en el campamento. Por eso Josué se lamenta ante Dios pensando que él los había abandonado,
cuando en realidad el problema estaba en la desobediencia del pueblo. Por eso es que muchas veces también nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a toda una familia, afecta a toda la iglesia también. Pero Dios siempre está allí con nosotros. Aparentemente parece que nosotros vemos que Él nos ha abandonado, así como al pueblo de Israel. Josué también pensó que lo había abandonado, pero no, Él estaba allí con él. Pero también quería darle una gran lección, que tenían que confiar más en Dios antes que en sí mismo. Israel intenta conquistar a Jael por primera vez, pero fracasa. ¿Por qué? ¿Por qué había pecado oculto en el campamento? Acán tomó cosas prohibidas de Jericó, cuando Dios había ordenado que todo fuera consagrado hacia Él. Por eso el texto dice, Israel ha pecado y por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Dios le muestra a Josué que la derrota no fue por él. Por él hubiera fallado, sino por el pecado de uno había traído culpa sobre todo el pueblo. Cuando Acán confiesa y se limpia el campamento, Dios vuelve a estar con el pueblo de Israel. Esto enseña que no se puede avanzar espiritualmente con pecados escondidos. Primero debe haber purificación y arrepentimiento. Una vez que el pueblo se reconcilia con Dios y le dice, no temáis ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jael. Yo la he entregado en tu mano. Este texto ya lo hemos estudiado en la lección del día de ayer. Cuando el pueblo de Israel se arrepiente y reconoce que sin la presencia de Dios no pueden avanzar, entonces Dios nuevamente da las instrucciones a Josué para que ellos pudieran ir a conquistar aquel pequeño pueblo, el pueblo que tal vez aparentemente era fácil de conquistar, pero realmente sin la presencia de Dios no se puede conseguir nada. Josué, al ver la derrota, pensó que Dios los había abandonado, pero el problema no estaba en Dios, sino en el pecado oculto de Acán. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Por ejemplo, cuando pierdes tu trabajo o cuando estás en problemas, en dificultades, enfermedades y dices, ¿por qué Dios mío me hizo esto? Sin pensar que quizás descuidaste tu responsabilidad, quizás llegaste sin puntual al trabajo, o quizás tu trato con los demás no fue amable, quizás fue muy distinto a lo que no agradó a tus jefes, y por eso recibiste esa consecuencia tal vez de ser despedido. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero muchas veces es por nuestras propias acciones que tenemos las consecuencias. Y antes de culpar a Dios debemos detenernos y preguntar, ¿hay algo en mi vida que necesito corregir? Yo creo que en esta mañana nos podamos preguntar cada uno de nosotros y digamos, ¿hay algo en mi vida que debo de corregir? Quizás mucho, o quizás
¿no? Pero en mi vida personal, para mí, yo tengo mucho que corregir en mi vida. Esta es una gran lección que nos da para cada uno de nosotros. Si desconfiamos de Dios, si seguimos lejos de Él, todo lo que podamos conseguir será en vano. Esta ha sido la lección de esta mañana. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para poder culminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra que tú nos has mostrado. Ayúdanos Señor que cada día podamos acercarnos más a ti. Ayúdanos Señor que cada día podamos confiar más en ti. Y que podamos dejar que tú tomes el control de nuestras vidas. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.